Con mucho gusto. Perfecto. Gracias por invitarme. Ok. Alcalde, vamos a hablar de Venezuela. A mí me gustaría que usted me concretara cuál es su opinión hoy en día frente al gobierno de Venezuela. Bueno, primero que todo, me gustaría aclararte por qué estoy yo aquí, ¿no? Y realmente tengo que decirte que la primera observación que tú hiciste de mí sobre el tema de la intervención del Departamento de Tesoro eh, era un caso civil, totalmente civil, que no tenía nada que ver con lo que usted trató de mostrar en las cámaras, porque usted trató de hacerme ver mal diciendo de que yo había hecho algo indebido. Y ahí no había nada indebido, al contrario. Lo que se hizo fue hacer un trato económico con el Departamento del Tesoro porque iba a salir mucho más costoso tratar de hacer un reclamo por los fondos. Y además usted, digamos, no dijo la verdad completa, porque también dijo que yo había hecho un, un trato por $1.750.000, cosa que no era verdad. Realmente el Departamento del Tesoro nos demandó por 250.000 y decidimos solamente transar con ellos, porque los auditores de ellos nos dijeron que si nosotros negociábamos por 125.000, cerraban el caso, un caso totalmente civil. Y como hombre de negocio en aquel tiempo, porque estamos hablando de hace 7 años atrás, yo decidí que sí, porque era totalmente un trato económico. El segundo punto que usted mencionó hablaba de Cadivi, el único ente de administración de divisas que hay en Venezuela. Y usted trató de hacer ver de que yo tenía un ente dentro del Estado, dentro del gobierno, que me ayudaba. Quiero decirle que yo tenía 32 años, o tengo 32 años con mi propio negocio en Venezuela, y fui uno de los número 1 en distribución de equipos de computación, y cuando llegó el señor Chávez, dañó mi negocio totalmente. Realmente no fue el único, fueron muchos negocios, muchos de ellos incluso cerraron. Pero nunca, yo dije, no le voy a dar el gusto a estos dictadores, y siempre, y quizás esto responde a su pregunta, siempre he luchado contra estos dictadores, tanto Chávez como Maduro, me he opuesto a ellos. De hecho, ahorita en Dallas aprobamos 3 resoluciones enfáticas en contra del gobierno de Maduro y de Chávez, y realmente mi negocio lo único que hizo fue operar con el único sistema de cambio de divisas que había en Venezuela. Ir por otro sistema hubiera sido un delito, y ahí sí hubiera tenido consecuencias. Nosotros todavía mantenemos más de 12 empleados. Desde el 2012 no envío mercancía porque no hay forma de enviar dólares, remesas de dólares a Estados Unidos. Y le voy a decir, me siento muy orgulloso de haber crecido con ese negocio, porque yo empecé en una tienda muy pequeña hace 32 años en Venezuela, y llegué a tener más de 40 empleados, más de 1.000 familias se alimentaron alrededor de nuestro negocio. Y lamentablemente estos tiranos, dictadores, pues dañaron toda la economía de Venezuela, y entre ellas mi negocio. Pero no me voy a dar por vencido, voy a insistir manteniendo mi negocio hasta que estos dictadores se vayan. Y el tercer punto que usted hizo fue una trabajadora que escasamente yo conocía y que se fue de la empresa y no estuvo contenta con el salario que se le daba, y me llevó a una corte laboral, me demandó por la diferencia de salario. El juez dictaminó a mi favor, y lo que yo hice fue negociar con ella, o mis abogados, y ellos lograron de que ella aceptara una pequeña cantidad adicional de lo que ella estaba solicitando de sus prestaciones sociales, y ahí quedó el caso. Era también un caso totalmente civil. Entonces, yo estoy aquí porque yo creo que usted fue un poco injusto conmigo, me trató de hacer ver mal delante de los televidentes, y yo soy una persona decente. Yo he venido aquí simplemente a este país a querer hacer que mis hijos se eduquen bien. Mi negocio creció de 2 personas, ahora tenemos más de 35 personas, y hemos tratado de hacer bien.
demandas van a surgir siempre. Ahorita soy alcalde de esta ciudad y en la ciudad hay demandas y no por eso yo soy un criminal. No por eso la gente me acusa a mí, porque son operaciones normales. En estos momentos, Univisión tiene también muchos casos de demanda por empleados que han despedido, por empleados que se han ido. Y eso no hace a los accionistas de Univisión delincuentes ni criminales. Entonces, por eso... Yo quiero aclararle que en ningún punto de mi informe lo traté a usted ni como delincuente ni como criminal. Y en el informe jamás dije que se habían confiscado 1.7 millones, sino que se habían confiscado 154.000, de los cuales usted recuperó la mitad. Esa investigación empezó, ya que usted ha abordado el tema, esa investigación empezó con una intervención de la división criminal, de investigaciones criminales del IRS, y así lo dice la demanda. Después terminó en un arreglo civil, como nosotros lo dijimos. Usted, en esa investigación, se dice que ellos estuvieron revisando casi 2 años de una cuenta bancaria de su empresa, y en esa cuenta encontraron que había fraccionamientos continuos. ¿Usted sabe lo que es el fraccionamiento? Sí, pero aquí en Estados Unidos, para informarle un poco mejor, quizás usted no esté informado, nosotros tenemos que cumplir requisitos cuando se hacen fraccionamientos. Y si los depósitos son menores de $10,000, no hay que reportarlo. Hay una forma, y esto para educar al público, que se llama la forma 8300. Y nosotros llenamos todas las formas debidas que nos correspondían a todos esos depósitos. Lo hicimos como mandaba la ley. Por eso cuando vinieron... los depósitos que hacían los depositantes en Connecticut, ¿ustedes después los reportaron? Todos. No teníamos uno solo que no hubiéramos reportado. Por eso nosotros teníamos el caso ganado. Y los auditores del Departamento del Tesoro fueron los que quisieron negociar con nosotros. Ellos nos dijeron a nosotros, mira, te va a costar más caro mandar a tu abogado aquí a Connecticut. Nosotros te ofrecemos, yo hablé con a ellos mismos le dijeron, ¿ustedes les va a salir esto más caro, vamos a negociar? Exactamente, y el apellido del señor se llama Sullivan, usted lo puede llamar, en el Departamento del Tesoro. Y él nos dijo a nosotros, si tú pagas ahorita la mitad de lo que te hemos confiscado, el caso queda cerrado. Y fue lo que hicimos, fue una operación totalmente de negocio. Yo soy un hombre de negocio, he sido un hombre de negocio toda mi vida. ¿Y usted trató de establecer quiénes eran estas personas que estaban haciendo estos depósitos fraccionados para ver, porque le estaban haciendo daño a la imagen de su empresa? No, porque eso no era mi incumbencia. Mi incumbencia era llenar la forma 8300 y mostrar que yo estaba haciendo lo correcto. Yo no soy un investigador, eso le corresponde a los departamentos correspondientes. No, yo lo decía porque el investigador de la división criminal del IRS llamó a su hijo y le dijo, mire, aquí hay algo raro, y su hijo dijo, voy a chequear. Entonces pensaba que cuando su hijo chequeó se dio cuenta quiénes eran estos señores que durante 2 años estaban haciendo depósitos fraccionados. Es que no eran estos señores, eran muchos señores. Nosotros tenemos... eran muchos, no eran claro, tres. nosotros facturamos $75 millones ese año. Y eso representaba menos del 0,5% de nuestras operaciones. Nosotros lo que hacíamos era, si había algo indebido, devolvíamos el dinero. Nosotros sí eran transferencias, pero cuando eran depósitos en efectivo era muy difícil rastrearlo. Entonces, sencillamente, hacíamos lo que nos decía la ley. Ahora, ¿a quiénes les correspondían hacer la investigación debida? A los entes correspondientes. Nosotros le mandábamos la forma y ellos sabían quiénes eran y sabían toda la información. Por eso, cuando ellos vinieron a auditarnos, que fueron auditores de ellos y estuvieron con nosotros, y usted lo sabe porque usted se sentó con el abogado. Usted estuvo casi 2 horas sentado con nuestro abogado y nuestro abogado le explicó todo esto. No, esta parte. Esta parte que usted me está explicando, de que usted presentó el informe de cada depósito, sí, no me lo, y le puedo eso es mostrar verificable, la entrevista. eso es verificable. La forma 8300 es algo que nosotros estamos obligados a llenar cada vez que recibimos depósitos superiores a $10,000. Pero no inferiores, es que estos eran inferiores a $10,000. Sí, pero aunque sean inferiores, si es una sola operación, vamos a suponer, usted tiene una factura con 3 depósitos de $6,000 que suman 6 por 3, 18, yo tengo que llenar la forma, independientemente de que se hayan hecho hoy, mañana o pasado.
yo tengo que llenar esa forma y nosotros la hicimos con todo. Nosotros cumplimos todos los pasos legales. Y de hecho fue así, tanto que los auditores de ellos nos dijeron, ustedes no han cometido ningún delito, pero tienen que ir a la corte de Connecticut y eso le va a salir más de $100,000. Y yo cuando vi esto yo dije, ¿para qué yo voy a perder el tiempo si ellos me están ofreciendo una salida? Y la salida fue una salida económica. Como hombre de negocio tomé la decisión económica. Alcalde, ¿usted no consideró necesario contarle esto a su electorado, a la gente que lo rodea, a usted en la alcaldía, este incidente, ya que además había tenido un desenlace positivo? El punto es que no lo consideré porque no fue un caso directamente, fue una demanda, fue un caso civil, Pero no era un caso criminal. Empezó criminal. La No, división, nosotros nunca nos enteramos de que fue criminal. no, el complaint lo dice. El complaint lo que dice es que No, el nosotros complaint teníamos... dice División de Investigaciones Criminales del IRS. Eso es lo único que tiene el IRS y el Departamento del Tesoro. Ahora, las personas que vienen son auditores, no son agentes criminales ni nada de eso. O sea, los que lo visitaron a usted. Los que me visitaron a mí nunca me hablaron de ningún hecho criminal. Era un caso totalmente civil y contra la empresa. Luigi Borja no tenía nada que ver a título personal. Es como que yo soy un accionista de Univision. O sea, demandan a Univision, el accionista no tiene ni siquiera que aparecer. Y de hecho, yo estuve un par de minutos con ellos, porque todo lo atendieron los auditores, los gerentes de la empresa, y sencillamente ellos no encontraron ningún hecho criminal, ningún hecho que complicara esa situación. Yo estaba haciendo todo lo correcto. Y ellos se lo dijeron a usted. Claro, y si no, nunca me hubieran ofrecido un arreglo. Ellos ofrecieron el arreglo y nosotros lo aceptamos. ¿Y usted qué impresión tenía de esos fraccionamientos? ¿Por qué lo estaban haciendo esos depositantes? ¿Por qué tenían que fraccionarlos si no tenían nada que esconder? Mira, la verdad es que yo no te puedo hablar de esos detalles porque, como te digo, nosotros teníamos una operación y todavía la tenemos. Nuestra empresa factura cerca de $100 millones y nosotros ahora hemos tomado medidas más rígidas, como por ejemplo no aceptar depósitos en efectivo, pero realmente es difícil en una operación tan grande que tú puedas estar revisando cada detalle, pero sí yo exijo dentro de mis procedimientos de que se cumplan todos los procedimientos legales que se deben cumplir, y entre ellos está llenar esta forma 8300. Para evitar el lavado de dinero. Realmente yo nunca oí de lavado de dinero y nunca hubo ningún caso de eso, nunca se habló, eso nunca se abordó, eso es algo que usted ha mencionado en reiteradas ocasiones tratando de dañar mi imagen y realmente eso ni siquiera estaba en la palestra. Bueno, yo lo mencioné porque la legislación que cita el complaint es para prevenir el lavado de dinero. Pero nunca fue el caso de nuestra empresa ni el mío. Nunca se habló de ese tema. Eso fue algo nuevo para mí cuando usted lo mencionó y yo creo que es para dañarme a mí y yo creo que eso era la parte que yo quería esclarecer hoy. Por eso estoy aquí. Perfecto. Le había preguntado por Venezuela porque quería conocer, ¿cuándo se decepcionó usted del gobierno de Venezuela? Yo desde que ganó Chávez me di cuenta que el país no iba a ser igual. Realmente nunca perdí las esperanzas de que Venezuela se recuperara económicamente y por eso mantuve mis operaciones, nunca tuve ningún contacto con el gobierno. El ente Cadivi es un ente establecido por el Estado, ni siquiera es por el gobierno, una administración de divisas donde te regulan cómo tú debes comprar las divisas para exportarlas a la matriz donde tú tienes que pagarles la mercancía que tú les compras. Y hacerlo de otra manera era un delito, es un delito. En este momento usted compra en el mercado negro y sencillamente hay una pena que le establecen hasta de 5 años de cárcel si usted compra en el mercado negro de divisas. No es como todos los demás países. En Colombia usted compra en el mercado negro o en una casa de cambio y no pasa nada. En Venezuela usted va a comprar dólares en efectivo y usted puede ir a la cárcel. De hecho, todos tenían que pasar por Cadivi, porque ahora le cambiaron el nombre.
Y sí, ahora tiene otro. ahora se llama Cico 1 y Cico 2 y se llama, tiene otros nombres y realmente la única manera de operar, incluso para las personas que hacen turismo, que por cierto le ha afectado bastante al sur de la Florida, era ir a través de Cadivi. Y eso lo saben todos los venezolanos. Y si usted no lo sabe, pues se lo estoy informando. Pues es ilegal comprar divisas. Nosotros sencillamente hicimos... ¿Cómo hacen ustedes cuando reciben, cómo hacían cuando recibían el dinero de Cadivi? ¿Qué procedimiento seguían? No, eso era un procedimiento largo. Primero nosotros teníamos que mandar la proforma del proveedor de aquí de los Estados Unidos a la empresa de Venezuela, que en este caso era TMC. TMC tenía que presentar esos documentos al banco que tenía un operador cambiario. Y el operador cambiario era el que tenía la relación con la administración de divisas. Nosotros nunca tuvimos ninguna relación directa con Cadivi. No podíamos. Era prohibido. Y cualquier cosa o iniciativa que usted hiciera para penetrar esa barrera era ilegal. Y tanto el funcionario como la persona que estaba tratando podía ser penalizado. Pero nosotros hemos hablado con varios venezolanos que nos dicen, para obtener una cantidad como la que usted obtuvo de más de 47 millones de dólares, hay que tener Perdón, vamos a aclarar, en 8 años. En 8 años. Que eso representan 4 millones al año. Aún así, esa es la 4 millones al año y nosotros vendíamos, anterior a Chávez, 13 millones, 14 millones de dólares al año. O sea, nuestras operaciones se bajaron a más de un tercio. Y nosotros fuimos los que menos recibimos. Dentro del rublo de nosotros fuimos los que menos dólares recibimos porque yo no acepté ningún tipo de operaciones distintas a ir por los caminos regulares, que era a través del operador, que era el banco. O sea, ahí iba mi pregunta para que quede más explícita su respuesta. Nos decían, para obtener esas cantidades hay que tener a alguien dentro de Cadivi que te ayude. Eso es falso. Usted nunca recibió ninguna ayuda dentro de Cadivi Nunca recibí para que le ninguna ayuda pagaran de esas ningún sumas. funcionario de Cadivi y dudo mucho que alguien la haya recibido, porque eso era un sistema totalmente hermético, cerrado, hasta donde yo lo conocí. Ahora, o sea, que nunca ha pasado en Cadivi que se salte la cola a la fila de espera y le pongan adelante a uno porque tiene influencia. Mi gerente, si en algún momento tuvo que ir, porque a nosotros todavía nos deben casi 2 millones de dólares, y cuando va a Cadivi son 6 horas que tiene que esperar para poder que lo atiendan. Simplemente le digan, señor, usted llegó a la taquilla, ahora devuélvase y hable con su operador bancario. 6 horas, porque las filas son grandísimas. O sea que eso ninguna empresa en Venezuela lo ha podido resistir. Muchas empresas están ya quebradas y muchas están en el proceso de quebrar. Que no es mi caso porque yo, hasta que no se vayan estos dictadores, no voy a cerrar mi empresa. Ahí todavía me quedan 10 empleados y a mucha honra. Yo estoy muy contento de que esa empresa, en los tiempos anteriores a Chávez y en los tiempos en que se fundó esa empresa, fue la que le dio de comer a mi familia. Y yo me siento muy contento por eso. Quería preguntarle, y este es uno de los casos nuevos para que usted nos lo aclare, es ¿cómo conoció usted a Carlos Alaimo? Yo no lo conocí. Él era el dueño de un centro comercial donde mi gerente de campaña me cedió un espacio para yo tener mi headquarter, mi centro de campaña. Yo le pagaba una renta a ella por ese centro de campaña, pero yo no lo conocí sino hasta el año pasado, a mediados de mayo, que se acercó al City Hall para conocerme, pero yo nunca había tenido ningún tipo de relación con él. Ah, porque nosotros lo entrevistamos hace un par de días y nos dijo que lo había conocido usted cuando usted era comisionado, concejal. A mí nunca me conoció, yo nunca lo conocí a él. Yo lo conocí en mayo del año pasado que él se acercó a City Hall. Mi único contacto era con mi gerente de campaña, yo nunca tuve ninguna relación. ¿Y usted trató de establecer quién era este señor? ¿Qué conexiones tenía con el gobierno venezolano? La verdad es que no, porque como no tenía relación con él y lo único que sabía era que era el dueño de ese centro comercial, y para mí el centro comercial me parecía es un tremendo centro comercial, está aquí en la ciudad de Doral. Y Sedano está allí, o sea, para mí es un centro comercial muy fructífero, pero realmente si él tenía o no tenía conexiones con Chávez o con el gobierno de Chávez, yo no tenía
tenía por qué investigar eso. Pues era el dueño del local en el que usted estaba haciendo campaña, ¿no le parece que...? Sí, pero estamos en Estados Unidos de Norteamérica. Se supone que hay entes federales mucho más inteligentes en esa área que son los que se encargan de investigar si hay algo anormal con este tipo de individuos. No, pero yo digo más que por la cosa legal, por la imagen que puede representar, porque este señor fue yerno, tuvo un parentesco con el gobernador de Zulia. ¿Usted no tiene parentesco con Santos o con algún presidente de Colombia? No, pero además de eso, él nos dijo en nuestra entrevista, lo conozco hace 20 años y es un buen amigo y no lo voy a negar. ¿Quién dijo Arias eso? Cárdenas, este señor sobre Arias Cárdenas. Bueno, pero eso cualquiera puede tener amigos, o sea, yo nací en Venezuela y posiblemente algunos de esos funcionarios que están ahí, quizás cuando yo era infante, estudiaron conmigo en alguna parte o yo No, crecí. él nos dijo que seguía siendo amigo y que no negaba esa amistad, que él era amigo tanto del gobierno como de gente de la oposición. Bueno, y eso no tiene nada de anormal, o sea, usted es amigo de los O sea, para usted republicanos no y de es- los demócratas, yo no veo nada de eso. Él no encaja en un término que usted ha usado, que es enchufado. Él no es un enchufado porque tiene contratos con el Zulia y tiene esa La verdad es relación. que desconozco de los contratos de él y él no es mi amigo. Él es simplemente una persona que le rentó un local a la gerente de campaña mía. Yo realmente no tengo ninguna amistad con ese señor. Ok. ¿Por qué usted no declaró esa diferencia entre el precio del local en el mercado y el precio que le estaban dando a usted? Primero y Como princip- una donación pri- para la campaña. Primero y principal, yo desconocía de esos precios porque ese local había estado vacío y lo había visto en varias ocasiones y todavía está vacío. Si usted va allá, ese local está vacío. No lo han podido rentar. Entonces, los precios de mercado son muy relativos. Yo simplemente le di el trabajo a mi jefe de campaña y de hecho, como usted sabe, yo di bastante dinero a mi campaña. Muchos me han criticado por eso y no me arrepiento de haberlo hecho. Yo creo que estoy representando a esta ciudad como alcalde y me siento muy orgulloso de eso. Pero la que manejó todo eso fue mi gerente de campaña. Y ella no le informó, mire, nos están dando un buen precio, se están La verdad, ajustando. si se lo estaban dando a ella o no, yo estaba pagándole un alquiler a ella. Y si era atractivo, bueno, era atractivo, por supuesto, pero como le digo, era un local que no tenía mucha demanda, pues. Y todo va por demanda y oferta. Yo me imaginé que era un precio justo. ¿Hay alguna investigación judicial sobre este caso que usted haya sabido que hayan interrogado a alguien que haya tenido que ver con esta transacción? Que yo sepa, no. Ok, Que yo no hay esté en nada, conocimiento, no. ni de ética ni criminal. No. No hay. Que yo sepa, no. Otro tema que quisiera tratar. Usted inscribió a Magic Computer en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela en septiembre de 2008. ¿Para qué lo hizo? Si se supone que cuando uno se registra en este tipo de bases de datos es para contratar, es un registro de contratistas. Bueno, le voy a explicar porque ahí también hay desconocimiento. En el año 2007 hubo una transición de una moneda a otra y se creó un departamento que se llama Ciencia y Tecnología. En este departamento de Ciencia y Tecnología había que dar 0,5% de todas las ventas de la operación de nuestro negocio para ese Ministerio de Ciencia y Tecnología. La única manera de que usted no diera ese 0,5% era que usted lo invirtiera en educación de sus trabajadores. Para usted darle esa educación a estos trabajadores y reclamar ese 0,5%, tenía que estar registrado en el Registro Nacional de Contratistas. Y no para contratar. Y Esa no era su intención. No era mi intención, nunca tuve la intención de cotizar el Estado porque no era mi naturaleza era venderle a mayoristas. Siempre le he vendido a mayoristas, desde que se fundó la empresa aquí en los Estados Unidos y después de cierto tiempo que crecí un poco allá en Venezuela, porque nosotros empezamos muy pequeñitos. O sea, Y los mayoristas le venden al gobierno, me imagino. algunos de ellos quizás, yo realmente nunca pude hacer el tracking. Ahora, mis clientes eran clientes de muchos años. De hecho, algunos de los que se mencionaron en algunas listas, que mencionaron algunos por ahí, son clientes que han estado conmigo 20 años. Y son clientes muy serios y están todavía en el mercado. Y que si le venden, quizás porque yo vendía consumibles, toners, productos que los necesitan todos, hasta el Estado lo necesita. Posiblemente algún cartucho, algún toner le pedirían y eso usted no se puede negarle. Es como aquí en Estados Unidos, usted se negaría a venderle a
a los republicanos si le piden que le venda algo, no, porque vivimos en un país libre. Y aunque allá hay un tirano gobernando, todavía hay ciertas libertades comerciales que se respeten, no políticas, pero comerciales. Volviendo a este señor de Maracaibo, ¿él en algún momento le pidió a usted que le ayudara para tramitar una visa o le ofreció construir un hospital en El Doral? Él estuvo en mi oficina, como le dije el año pasado, y yo sé de dónde viene esta información. Yo se lo presenté al administrador que estaba en ese momento, y él tenía, porque en su pasaporte venezolano, por razones de él, que realmente no voy a entrar en esos detalles, y sí me dijo de que tenía una idea de construir un hospital en Doral, cosa que me pareció excelente idea. O sea, nosotros en el Doral necesitamos, y quizás, yo vengo ahorita de Dallas también, como le mencioné antes, y el P3 es el pública. Para nosotros, yo creo que es una oportunidad si viene un inversionista privado a hacer inversiones en este país. El caso de él, realmente su posición, como usted la está mencionando, que haya sido amigo de Cárdenas, o que haya sido amigo de Chávez, o que haya sido amigo del otro, no le quita de que él tenga derecho a hacer sus inversiones, a menos que se demuestre algún delito. Realmente, como dijeron el año pasado en el diario País, de que yo había dicho que iba a prohibir la entrada de los chavistas, cosa más falsa. ¿Ah, eso es falso? Eso, claro. ¿Usted corrigió al País? Claro, yo se los dije, en el mismo artículo, cuando usted lo lee, dice claramente que si usted es comunista y tiene ideas comunistas, no tiene nada que venir a buscar a un país capitalista como este, quédese en su comunismo. Ahora, si usted es chavista y viene con ideas capitalistas a hacer inversiones en este país, y su mentalidad es honesta y quiere trabajar en un mercado de capitales perfecto como el de Estados Unidos, bienvenido sea. Así él tenga contratos con el gobierno de Venezuela. Yo no puedo entrar en eso, yo no puedo entrar en esos detalles, porque realmente, como le digo, eso es la vida privada de cada quien. Ahora, No, si es obvio, que es una persona alcalde, que... eso no es privado. Cuando hay una persona que tiene un contrato con un gobierno que está cuestionado por usted mismo, yo creo que lo que uno espera de un alcalde con usted, que ha sido muy activo con eso, es: yo no quiero negocios con alguien que tenga a su vez negocios con el gobierno de Chávez. Es correcto, y tiene toda la razón, pero tiene que ser obvio, tiene que ser muy claro de que esa persona tiene negocios con el Estado. Pero realmente todo el mundo en Venezuela tiene que tener negocios con Cadivi. Tiene que tener negocios. Pero este señor tiene con la Sagrada Familia, que era la misma que podría llegar a construir el hospital, le provee servicios de salud al gobierno. Yo le agradezco a usted esa información. Si yo llego a detectar de que todos estos capitales están ligados a un Diosdado Cabello, o a un Maduro, o a un Arias Cárdenas. O a un Arias, bueno, Arias Cárdenas yo no sé, porque yo tampoco conozco a Arias Cárdenas, no sé cuál es la posición de él. Es chavista, o sea, es pro gobierno. Es pro gobierno, si es pro gobierno, definitivamente voy a estar en contra de eso. Yo he luchado contra y quiero que sancionen, he puesto 4 resoluciones en la conferencia de alcaldes, están recientes, esas sí están calienticas, usted las puede ver, defendiendo los derechos de los alcaldes en Venezuela, salió hoy en el Miami Herald, defendiendo los derechos de los que están aquí sin documentos, perseguidos políticos, para que no los deporten. Y le he pedido al presidente Barack Obama y le he pedido a la Organización de Naciones Unidas para que investiguen todas las violaciones a los derechos humanos. Definitivamente, si viene una persona que ha causado tanto daño en Venezuela, yo no puedo hacer negocio con esa persona. Estamos totalmente de acuerdo en esto. Lo que yo no puedo es que gente honesta, gente decente, que no tenga ningún tipo de afinidad con este tipo de personas que han hecho tanto daño, yo los limite y los cuestione desde un principio. O sea, yo no puedo, estamos en un país de que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No podemos simplemente juzgar a alguien desde el primer momento porque alguien tenga una mente o maquiavélica diciendo de que todo el mundo es un delincuente. Tenemos que respetar a la persona y al ser humano. Este país se ha formado de esa valiosa democracia y tenemos que cuidarla. Yo amo este país y lo amo por esa gran democracia que tienen. De hecho, imagínense, el único venezolano que hay en este momento que es alcalde de este país. Y yo creo que eso es valiosísimo.
Por eso es que hay que cuidarse de lo que uno también pronuncia con sus labios, porque a veces estamos condenando a gente y nos convertimos quizás en los mismos dictadores que hay en esos países. Cuidémonos de nosotros ser un poquito de mente. Criminalización no son buenas. Nosotros somos personas en este país amigables y es lo que estamos tratando de mostrarle al mundo, que nosotros defendemos la justicia, que defendemos la libertad, que defendemos las buenas costumbres, pero no podemos a una persona inocente y decente criminalizarla. ¿Y hoy cuál es su concepto del estado del señor Alaino? Bueno, como le digo, yo no lo trato, o sea, yo no tengo amistad con ese señor, yo no lo conozco. La información que tengo es la que usted me ha hecho saber. Pero realmente, usted sabe cuántas personas se me presentan a mí en la alcaldía ofreciéndome diferentes tipos de alternativas para la ciudad. Son muchísimas, innumerables. Y yo sencillamente tengo que a veces remitirlas al administrador de la ciudad o a cualquier, o escucharlos por lo menos. Es mi deber escuchar a cada persona que se me acerca a mí. Yo creo que la labor de un alcalde es la de facilitador, de oír a la gente, de buscar soluciones. Y eso es lo que yo he hecho durante estos 2 años y me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Estoy muy contento de ser alcalde, me siento feliz de esta posición. Lo que sí no me siento feliz es cuando, digamos, quieren dañar la reputación mía o hacerme daño, como lo intentó hacer usted ante sus televidentes. Y eso yo creo que merece un poquito de reflexión ante todos los que estamos en posiciones. Yo le digo, o sea, yo creo que usted es una persona excelente. Yo lamentablemente, y le pido excusas si en algo le falté no atender su llamado originalmente, pero yo no lo conocía a usted. Después cuando... Pero hay que conocer a un periodista antes para darle entrevista. Bueno, porque es que usted me dijo, no que tenga que conocerlo, pero usted me dijo que usted era investigador y quería hablar conmigo de ciertos asuntos. Entonces, en la forma en que usted tuvo el primer approach, yo dije, yo creo que es mejor que lo hable alguien que conoce el caso, porque como le repito, yo no estaba envuelto en el caso, porque nunca estuve en la palestra. Fue un caso civil, como pueden ser muchos casos, como hay muchos casos, tanto en Univisión, como en la ciudad, como en las empresas. Nosotros fue el único caso que tuvimos. Tengo 32 años de comerciante, de negociante, de hombre de negocio. En la empresa de aquí tenemos 26 años, tenemos más de 40, hemos generado 40 empleados, hemos generado muchos empleos y realmente, como le digo, nunca sentí, cuando usted me habló del tema de los depósitos y del Departamento de Tesoro, nunca, o sea, no era el tema que yo podía hablar porque habían pasado 7 años. Había habido un abogado que había estado envuelto. Pero bueno, hubiéramos podido hablar de los temas también. Bueno, pero el de Cadivi cosa, era un tema que seamos abiertos ante la prensa, pero sí es importante también de que si hay una información que usted no domina, que usted llame a las personas que lo dominan para que atiendan eso. Y en mi caso, pues yo lo puse a usted en contacto con mi abogado, quien era el experto en ese caso, y él le dedicó a usted más de 2 horas de tiempo para aclararle. Te lo agradezco mucho y quiero decirle que la entrevista que le hizo nuestro canal 23 a usted dura más tiempo que la nota original, para que vea el equilibrio. Sí, estoy de acuerdo, pero le quiero decir algo también. La entrevista anterior y después con la que usted vino, la insinuación que usted trató de hacer ver es lo que digo que estuvo mal, porque trató de ver como que si Luigi Boria era una persona mala. Y le voy a decir, yo soy una persona decente, créame. Yo tengo una familia en este país, tengo 25 años, mis hijos han crecido aquí, son personas honorables. Nunca hemos cometido ningún crimen y hemos hecho el trabajo decente, trabajo que... y nos cuidamos mucho porque amamos a este país, porque creemos en la democracia, creemos en la justicia. El 20 de abril usted recortó cierta información y hizo ver tanto en el caso del Departamento del Tesoro como en el caso de Cadivi, en el caso de los 47 millones, que sencillamente es un poco
digamos, indebido decir eso, porque la Procter & Gamble le dieron 1.600 millones de dólares, ya General Motors le dieron 3 billones de dólares. Bueno, pero usted está en un buen sitio del rating, usted está en el puesto, porque nosotros hicimos el cálculo en el puesto número 500 de 10.000. No, yo estoy más todavía, porque dentro del grupo mío quizás esté dentro de 500. No, el total. Pero realmente 4 millones de dólares al año, si usted le calcula esos 4 millones, que eso representa el 90%. Yo digo el cálculo dentro del periodo que sí, pero tomamos. eso ahí incluye costos y beneficios. Ahí hay que pagar salario. Cuando usted calcula que los costos de la mercancía son un 90, un 95%, usted se da cuenta que para pagar los salarios, los alquileres y todo eso, no son ese monto. Pero de todas maneras, otros han dicho mayores y yo las recibo. En el espíritu tengo que recibir todo lo que me den. Pero realmente en la realidad, nosotros con el gobierno tirano de Chávez, nosotros disminuimos nuestras ventas. Nuestra empresa saltó de tener 40 empleados a tener 12 empleados. Con un señor que se llama Juan Tovar. ¿Qué relación, qué parentesco tiene él con Eudomar Tovar? Mire, era director de Cadivi y después director del Banco Central de Venezuela. Yo al señor Tovar lo conocía también comercialmente, porque compraba algunos productos de nosotros en TWS hasta enero del año pasado. Y usted le vendió un terreno acá, ¿no? Le vendí un local comercial. Por 2.5 millones de dólares. Es cierto, se lo vendí y esa fue mi única relación que yo tuve con él. Realmente yo no conozco detalles del señor Tovar. O sea, no sabe si tiene una relación con el exdirector de Cadivi. No, porque, y si hablamos de Tovar, tenemos la colonia Tovar, que está llena los alemanes, y está llena de Tovares. O sea, el apellido Tovar es muy grande y muy amplio en Venezuela y realmente, como le digo, mi relación con él ha sido muy superficial. Realmente yo no tengo ninguna relación con el señor Tovar. Y mis hijos hicieron un negocio con él y ya lo rompieron hace mucho tiempo y estoy contento de que eso sea así. Alcalde, volviendo a la cuestión del registro de contratación, usted siempre ha dicho que unas cotizaciones que andan por ahí, que le mandaron a su compañía el gobierno de Venezuela, son falsas. ¿Cómo logró probar que esas cotizaciones son falsas? Porque nunca las recibí. Yo nunca recibí esas cotizaciones. Por eso son falsas. Claro, porque si no llegan a mí y no le ponen el cuño mío, es difícil que sean verdaderas. Entonces, para mí son inventadas. O sea, para usted no existen. Para mí no existen. Eso es la política pobre, la política sucia que están tratando de crear. Pero, y si hubieran llegado a mí, tampoco pasa nada porque nunca hubiera despachado, nunca despaché nada. No, yo no vendo camiones ni ambulancias porque esas cotizaciones hablaban de camiones y ambulancias. Sí. Yo no vendo esos productos. Le voy a leer un par de frasecitas de la demandante en el caso de Imagine Computer para que usted me dé su opinión de esos comentarios que ella hace en la demanda, ¿le parece? Dice: en ese momento el señor Luigi Boria, mediante correo electrónico, le propuso a la fuerza de venta que las comisiones serían canceladas y pagadas en base al dólar permuta, aunque los trabajadores observaban impávidos que seguían las solicitudes para Cadivi y continuaban llegando los contenedores llenos de productos comprados a la empresa norteamericana Wise Computer y cancelados en dólares obtenidos de Cadivi. Es aquí cuando me alerto y observo que la empresa obtenía dólares por diversos mecanismos: Cadivi, permuta, casa de bolsa, aunque seguía solicitando por Cadivi declarando que sus productos eran enteramente importados bajo ese mecanismo. Es más, en un momento determinado combinaron a algunos empleados a firmar contratos con casas de bolsa para obtener dólares por ese mecanismo, lo que puede constituir un fraude a nuestras normas cambiarias. La última parte es falsa. Nunca compré un dólar en el mercado permuta porque estaba prohibido. Y segundo, yo quería cambiar la comisión simplemente porque no me pagaron. Todavía me deben 2 millones de dólares. ¿Cómo así quería cambiar? ¿Me puede explicar ese técnico? O sea, el dólar estaba ahí o a 4.50 y el permuta, como dice ella ahí, estaba a 8. Entonces yo no podía seguir arriesgándome a desangrar la empresa.
y lo que les pedí a los empleados, ni siquiera se lo pedí a la fuerza, se lo pedí como una reunión de equipo que hicimos, que me permitieran para adelantarles las comisiones, porque nosotros pagábamos comisiones cuando recibíamos los dólares de Cadivi. Pero como ya no nos estaban pagando, yo les ofrecí a ellos una alternativa. Bueno, vamos a pagarlo a dólar permutas por si algún momento nosotros nos vemos obligados a comprar en el dólar permuta y eso lo autoriza el gobierno, pues la pérdida, no hay pérdida, sino que sencillamente estoy siendo honesto con ellos y estoy siendo honesto con la empresa. Y muchos de ellos aceptaron y recibieron un adelanto de eso. Al final le pagamos a todos las comisiones completas en base al dólar de Cadivi y la empresa nunca cobró porque todavía nos deben casi 2 millones de dólares. Ella incluso firma un documento donde ella está de acuerdo con lo que ella recibió, que fue sí, mínimo. eso sale el documento, en el fallo, el documento en el está en el fallo, en el fallo está de que ella es la que hace el arreglo con sus abogados y nosotros lo aceptamos desde el 2011 algunas, 2012 algunas, todas esas solicitudes, porque nosotros, como le digo, pues teníamos que introducir las proformas, facturas proformas al banco operador, pero eran varias, porque un contenedor le puede costar 100.000, 150.000 dólares, entonces la suma de todos esos contenedores, de todos esos meses que estuvimos enviando mercancía a Venezuela, pues todavía no los deben. Ya. Le voy a leer otra frase, esta de un líder estudiantil que se llama John Goicoechea, a quien entrevistamos para otro tema completamente diferente en España hace un par de semanas. Y me gustaría tener su opinión sobre esta frase. El mayor temor de gran parte de la oposición es que las sanciones sucedan, es que ellos mismos tienen cuentas en Estados Unidos con millones de dólares que han aprovechado del control de cambio venezolano y de negocios con el Estado. Esa complicidad ha permitido que el gobierno siembre la idea de que en Venezuela lo que hay son ciertas imperfecciones, pero que la gravedad del asunto no trascienda. La forma de controlar la opinión pública antes era a través del dinero, la chequera de los petrodólares. Ahora es a través de la represión y eso lo tenemos que decir quienes no tenemos bozal de arepa, quienes no hemos recibido, comprado y ni comprado dólares del Estado venezolano. Bueno, él tiene razón en lo que está diciendo, o sea, hay mucha gente que se ha enriquecido con el Estado y esa gente que tiene esas conexiones de verdad debe ser sancionado, porque si lo han hecho en forma de amiguismo, de favoritismo y han hecho cosas indebidas, tienen que pagar por eso. Ahora, hay mucha gente decente también. Y de hecho, yo no sé el caso de él, pero todos los estudiantes que han salido porque han tenido que recurrir a Cadivi. Cadivi es el único organismo que suplía esas divisas. Puede ser que alguien no haya querido, pero eso es un derecho de los venezolanos. El recurrir al sistema de administración de divisas en Venezuela, como venezolanos tenemos ese derecho. Y nadie debería renunciar a ese derecho. Ahora, o sea, ¿a usted no le parece que esta percepción de doble discurso se puede presentar en su caso? Es decir, usted ha demostrado que es una persona muy activa contra el gobierno de Venezuela. Es correcto. Pero al mismo tiempo está recibiendo un beneficio de ese gobierno. No es del gobierno, es del sistema. Cadivi es gobierno, señor alcalde. No, es Estado. Es distinto. Pero está manejado por chavistas. No, bueno, por los chavistas que usted condena. Uno no sabe la ideología de cada quien. Puede ser que estén trabajando ahí. Hay mucha gente que trabaja en PDVSA que no es chavista. No, pero institucionalmente esta está manejado por el gobierno de Maduro, a quien usted considera un dictador. ¿No sería ideal cuando hay una persona tan activa como usted, y eso es lo que percibe la gente, que si yo voy a luchar contra un gobierno, corto las raíces que me puedan llegar a atar con ese gobierno? ¿Y cómo hecho contra él si ese dictador está allá adentro haciendo lo que quiere? Yo tengo que tener mi empresa allí y demostrar de que estoy luchando en contra del dictador, y esa gente
que no tiene a dónde ir a trabajar, seguirlas manteniendo. En este momento yo estoy pagando su salario sin percibir nada a O sea, es cambio. una cuestión de responsabilidad social. Responsabilidad social. Yo sigo siendo venezolano, yo nací en Venezuela. Soy americano por naturalización, amo este país, amo la democracia y la justicia de este país, pero yo voy a seguir luchando por Venezuela, por esos estudiantes que están dando la vida, por todos los que en este momento, estos Leopoldo López, María Corina Machado, los alcaldes que están presos, y por eso sacamos estas resoluciones, y a nivel nacional hoy se conoce de la lucha que tenemos personas como yo en este país, en todo el país, en el Senado, en el Congreso, en todos los entes gubernamentales, gracias a que nosotros no hemos desistido. Pero nosotros tenemos que permanecer allí, tenemos que seguir firmes en lo que estamos haciendo, no como mucha gente que simplemente estira la toalla y se va y deja de luchar. Si dejamos de luchar, vamos a tener una Cuba como la que tenemos en este momento, totalmente destruida, donde realmente ahí no vive sino el que roba para sustentarse sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ese no es el camino que nosotros queremos. Nosotros queremos una Venezuela mejor, queremos una Venezuela de todos y donde cabemos todos. Y como le digo, me siento satisfecho y orgulloso de tener esa empresa en Venezuela donde hay esos empleados que también están luchando. Y completamente desligada del gobierno, porque usted no sigue recibiendo. Completamente desligada del gobierno, porque nosotros no hacemos ningún tipo de negocio con el gobierno. Y estamos Entonces, ¿por qué, cómo subsiste la empresa? Bueno, Sí. En estos momentos están comprando localmente, algunos meses tenemos pérdida, otros meses llegamos al punto de equilibrio, seguimos luchando para que de alguna manera los bancos con el nuevo sistema que tienen también nos vendan algunos dólares en forma legal, y cuando el gobierno, después de todas las demandas que le hagamos, se dé cuenta que tiene que pagar lo que debe, nos pague nuestra deuda, y así continuaremos trabajando con esa empresa que me dio de comer cuando yo estuve comenzando en mis andares como hombre de negocio. Perfecto, alcalde. Muchas gracias. Bueno, gracias.